Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Hoy es viernes, es 15 de mayo, es día feriado en la ciudad de Madrid, es San Isidro. Y es un día muy intenso en lo informativo, porque ayer hubo repunte en los números de la pandemia, 217 fallecidos en 24 horas. Y llama la atención además que Cataluña contribuye de manera muy notoria a esas cifras, ¿no? De 217, 131 corresponden a Cataluña por los 19, por ejemplo, de Madrid. Ahora hablaremos de todo esto con calma, pero, en fin, permítame una reflexión. Mientras los miembros del gobierno dicen tonterías sin cuento o ejercen de matones de barrio en sede parlamentaria, hay otros políticos que jalean a grupos de ciudadanos que confunden el derecho a protestar con el incumplimiento de elementales normas de la prevención sanitaria. Y el espectáculo se desarrolla ante nuestros ojos y en los hospitales siguen muriendo personas, por decenas, en este caso por centenas. Y además, mientras todo esto pasa, desde Japón bueno, lo cuenta la prensa, veremos oficialmente qué dice la empresa, que Nissan va a cerrar su fábrica de la zona franca de Barcelona. 3.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos. Es decir, la realidad y el futuro inmediato de España ya es lo suficientemente duro que tampoco hay que empeorarlo un poquito más. Es tan grave que todos deberíamos hacer un llamamiento a la responsabilidad. El más obligado de ellos, el gobierno. Pero este gobierno, ¿qué quieren que les diga? Oscila entre la incompetencia y el sectarismo más feroz. Ayer el inexplicable ministro de Consumo. ¿Cómo un tipo como Alberto Garzón puede llegar a ser ministro? Bueno, pues porque esta es la España de Ogaño. Dejó sentado su magisterio en esas dos disciplinas, en la incompetencia y en el sectarismo, cuando desacreditó al sector turístico como un sector estacional, precario, de poco valor añadido. Estacional, bueno, claro, tú es que quieres que haga calor todo el año, pero es que el invierno normalmente hace fresco. Bien. Si este fuera un gobierno serio, este tío ya no sería hoy ministro. O la titular del ramo al menos habría presentado la dimisión en señal de protesta. Pero un gobierno serio jamás tendría a personajes como Alberto Garzón sentado en un consejo de ministros. Su mayor mérito ha sido enterrar Izquierda Unida, que había heredado la dignidad antifranquista del viejo Partido Comunista de España, para ponerla al servicio de estos vividores de la política, estos populistas caribeños que no han dado un palo al agua en su vida y que se permiten jugar con un sector del que viven más de 2 millones de españoles. Y además tenía que pasar y pasó. Francia ha decidido aplicarnos la reciprocidad y cualquier español que viaje a Francia pasará una cuarentena de 14 días antes de poder realizar actividad normal. Islandia, a donde van los turistas más aguerridos a ver si algún volcán entra en erupción en medio de un glaciar, ofrece a los turistas test gratuitos. Nosotros les ofrecemos 14 días confinados. Pues claro, con estas medidas, con estas declaraciones, el sector turístico, que supone cerca del 15% de la economía española, está en una espiral de pérdidas que ya superan 3.000 millones. Eso es irresponsabilidad de unos tíos que están sentados en el Consejo de Ministros. Empezando por el que lo capitanea, el fraudillo, el doctor Sánchez. Pero además el vicepresidente segundo, pues si todo esto fuera poco, volvió a ejercer de Joker, del payaso psicópata. Se permitió la chulería, el sarcasmo de una especie de macarra de la peor estofa para defender su delirante propuesta de subida de impuestos. Iglesias tenía que explicar en sede parlamentaria su gestión como vicepresidente en asuntos sociales. Pero es que no es cómodo hablar de las colas en los comedores sociales, ni de la gente sin empleo, sin ayudas. No es cómodo hablar de la devastadora mortalidad que se ha registrado en residencias de ancianos. Todo eso le corresponde a él. No, ni un solo momento a eso. Entre los asuntos sobre los que Iglesias tendría que dar explicaciones y rendir cuentas están todos los que le he dicho.
Pero él no está en esas cosas, él está en la propaganda. Quién sabe si preparando la excusa para saltar del gobierno, para lanzarse a la calle, y bueno, ya saben ustedes. Más allá de la catadura moral, de la catadura política del personaje, hay una reflexión. Esta crisis ha demostrado que desde el ámbito privado se saben hacer las cosas bastante mejor, con más eficacia, con más diligencia, que desde la esfera pública. Sería mucho mejor bonificar fiscalmente toda la labor que pueden hacer las grandes fortunas en fundaciones, en promoción de la actividad y cooperación social, que exprimirlas a base de impuestos para pagar el sueldo a políticos inútiles e incapaces que además no quieren trabajar en sábado en la política de reconstrucción económica porque, hombre, el sábado, vamos a reconstruir España de lunes a viernes. Y bueno, como les digo, lo de la Nissan de Barcelona ya veremos, ¿eh? Quizá no sea la única, porque hoy cuenta Expansión que también está en riesgo la fabricación de algunos modelos en las fábricas de Renault, de Palencia y de Valladolid. España ha llegado a ser una potencia mundial en la fabricación de automóviles, gracias a la reforma laboral. Y todo eso se va a volatizar en un par de años. Y otros asuntos, miren, el Ministerio de Sanidad hoy va a comunicar qué provincias o qué áreas sanitarias pueden pasar de la fase 1 a la fase 1 de la desescalada, que siguen en fase 0. ¿Y dónde está la atención? En Valencia, que den por hecho que pasa, en Granada y Málaga, que no lo tengo claro, y en Madrid, que den por hecho que no. A lo mejor hay sorpresas, pero bueno, ayer tarde la presidenta de la comunidad adelantó que el Ministerio no parece favorable a autorizar el progreso de la comunidad. Isabel Ayuso, que hay veces que si no está en medio de una polémica no parece estar a gusto, ayer animó las protestas del barrio de Salamanca contra el gobierno de Sánchez, y la policía hizo un despliegue para evitar que la acumulación de personas en la calle incumpliera las normas. Primera reflexión. Protestar contra Sánchez e Iglesias, todo y todos los días. Incumplir las normas de prevención sanitaria, nunca, de ninguna manera. Desacreditar estas protestas, como hace la izquierda, les llama protestas de pijos, etcétera, etcétera, ridículo, y muestra un cierto temor a perder el monopolio de la calle. Esto de los pijos o los cayetanos, vamos a ver, son ciudadanos con los mismos derechos que los perroflautas que acamparon en Sol hace 5 años. Bueno, rectifico, aquellos tenían derecho a concentrarse y ahora en España hay un estado de excepción que lo impide. Ahora tienen todo el derecho del mundo para expresar su rechazo contra una gestión catastrófica de la crisis. Y el miedo que tienen los activistas de izquierda, los que están en la política o los que están en el periodismo, es que mucha gente pueda compartir esa protesta. Por eso necesitan descalificarla, decir que es cosa de fachas, de pijos, que no pueden jugar al golf, etcétera, etcétera, que es todo lo que se les ha ocurrido. Ojo que este tipo de manifestaciones a veces también refuerzan a los que están en el poder. Acuérdense de Rodríguez Zapatero, que algunas y muchas de esas manifestaciones le reforzaron y algunos se frotaban las manos. O sea... Bueno, y como les digo, entre estas y otras cosas, y desde luego, la constatación de que esta pandemia, y los expertos del gobierno, sean eminencias o funcionarios, nos va a seguir trayendo dolores de cabeza. Y lo dirán, ya les digo, unos y otros, los más expertos y los menos expertos, y nos lo dicen las cifras de contagio de ayer. Todavía quedan muchas páginas por escribir, mucha resistencia, mucho sacrificio que hacer. Esto no se va a solucionar en 2 días. Lo vamos a seguir pasando mal, pero algún día acabará. Y desde luego, en el camino, habrá tiempo de ajustar cuentas.